esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. No se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos nos bajan esta verga. Muy buenas tardes, amigas y amigos del canal. Sean bienvenidas y bienvenidos, futuros traders rentables y estudiantes de la estrategia de trading latino. No se asuste. Un domingo muy especial porque creo que los ánimos, yo creo que están muy bien. Te comento que estamos en el live número 113 y yo, como siempre, muy contento y agradecido de que estés del otro lado de la pantalla sintonizándome. Si me puedes ir contando si el audio y el video lo tenemos ok, y también de dónde me acompañas. No sin antes, como siempre, leerte el descargo de responsabilidad. Si es que hay gente nueva, va a ser importante. La gente que ya está aquí algún tiempo siguiendo el canal sabe que no soy un trader profesional, que soy un estudiante de la estrategia de Jaime, que me ha gustado mucho su estrategia y la vengo siguiendo desde hace algún tiempo. Así es que no debes tomar esta información como un consejo de inversión. Y si ganas o pierdes tus trades, recuerda que es 100% tu responsabilidad. Es decir, tú eres el que le da al botoncito comprar y al botón vender. Así es que muchas gracias por acompañarme. Voy a irme a la parte del chat a ver si estamos ya con la pandilla completa. Recuerda que tenemos un grupo de Telegram. Si es que quieres unirte a estudiar con nosotros, discutimos todos los días sobre el mercado cripto. Vas a tener un link en la descripción de este video y es totalmente gratis, no cuesta nada. Y puedes divertirte también un poco porque los muchachos son muy entretenidos, la verdad. Está el Azum, dice, me acompaña desde Chile, que es un buen domingo, dice. Perfecto. Rafa Villegas, Gustavo Perdomo también. Pauta plana de continuación alcista en Bitcoin, dice Gustavo. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. Robert dice que va a comprar la pandilla, dice. Amaury Castillo, Alex BR, Dylan B también nos sintoniza esta tarde. Juan Pablo Márquez, muchas gracias. Portón el Grande desde España. Pame Wig, Agu Fernández, MS, están acá otra vez. Pocho y María, como siempre, fieles seguidores del canal desde Uruguay. Muchas gracias. Ivania también nos sintoniza. Marta Johnson está en Guatemala. Perfecto, y me voy a pasar a la parte final. Cruz Hook también desde California. Todo ok, me dice. Me supongo que es el audio y el video. Gabriela Mar. Tania también nos está acompañando. Felicidades por los 10k, dice. Nos falta un poquito para esos 10k. Yo pienso que el día de mañana vamos a estar llegando a esos 10k. Por supuesto, si compartes el video y también te suscribes si es que aún no lo estás. Muchísimas gracias por todo ese apoyo recibido. Algo impensado realmente. Ok, déjame ver cómo estamos con la pantalla. Todo ok. Vamos a empezar con el mercado. A revisar a Bitcoin. Como tú ves, estoy en el gráfico diario. Y nosotros decíamos ayer que nosotros ya no tenemos zonas de compra. En el gráfico diario se va desarrollando el patrón de rebote que todavía tenemos. Si no conoces el patrón de rebote, te comento que es la direccionalidad alcista de este monitor y la pendiente negativa de este ADX. Entonces, el patrón se ha ido desarrollando. Nosotros ayer dijimos que no es zona de compra y ahora
por supuesto que tampoco es una zona de compra en el gráfico diario. Si quieres tú, vamos a esperar el gráfico diario. Aquí ha roto las medias en el retroceso y nos incorporamos al movimiento alcista de Bitcoin. Esto para el gráfico diario, pero como yo sé que la gente ya tomó ganancias, varias personas ya tomaron ganancias, ahora quieren saber si es que el movimiento es para arriba o para abajo. Nosotros todavía tenemos desarrollo de este patrón de rebote. Como te cuento, aquí teóricamente vendría un valle verde. Y teóricamente, también te digo en teoría porque nadie conoce el futuro. Si es que alguien te asegura que el movimiento es para arriba o te asegura que el movimiento es para abajo a partir de donde está, te estaría mintiendo. Lo que nosotros estamos viendo con una estrategia es simplemente las probabilidades que más están a nuestro favor. Y en función a eso nosotros vamos aplicando eso en el mercado. Entonces nosotros, como tú sabes, en 4 horas nosotros vamos a ver esa mejor zona de compra para incorporarnos a este movimiento del rebote que todavía tenemos en el gráfico diario. Ahora, fíjate tú el patrón que tenemos en la parte baja. Tenemos un monitor retrocediendo y en este momento, debido al último movimiento alcista que hizo, se está poniendo con pendiente positiva. Pero en mi caso, como tú ya sabes, yo siempre respeto la estrategia y voy a esperar que me dé el patrón de compra que tú ya conoces, que es la direccionalidad alcista del ADX con pendiente positiva. Entonces, si me dices tú que quieres comprar aquí, yo te diría que es una zona de alto riesgo. Yo no puedo decirte si va a subir o va a bajar a partir de donde está. Lo único que yo sé es que no es una zona ideal de compra. Entonces, ¿qué habíamos visto los otros días anteriores? Nosotros detectamos la mejor zona de compra aquí y lo vimos hace un momento. Luego, cuando el precio se desarrolla, nosotros habíamos dicho que estas zonas tienes 3 opciones: tomar ganancias totales, tomar ganancias parciales o simplemente ir subiendo tu stop loss. Yo no sé cómo tú estás llevando el trade. Algunas personas tienen protegido el trade más o menos por donde te estoy indicando. Otras personas tomaron ganancias aquí. Otras personas tomaron ganancias aquí. Y cada caso es diferente. Entonces simplemente lo que yo detecto o puedo detectar cuáles son las limitaciones de la estrategia son simplemente detectar esas zonas de mayor probabilidad de un movimiento. En este caso, mi mayor probabilidad con el patrón que tengo en el de 4 horas es que yo tengo que esperar toda esta zona de peligro que se dé. Y yo no sé lo que va a ser el precio, simplemente sé que aquí no compro. Porque aquí el precio puede subir, puede bajar, puede hacer lo que sea. Y cuando tenga desarrollado el patrón, ahí voy a hacer el análisis y ver si las condiciones se presentan favorables para yo poder entrar en compra si tú quieres. En este momento la zona de compra no es ahí. Yo justamente el día de ayer habíamos visto y te decía, por eso es que en la miniatura decía un estirón más. Entonces yo había dicho que vi un long, creo que estábamos por acá. ¿Dónde estuvimos ayer? Creo que por aquí estábamos, justo en esta vela. Y el precio se desarrolla y luego empieza a caer. Y fíjate tú lo que pasa, te voy a comentar algo. Yo aquí vi un long ayer, en esta vela. Sí, entonces yo entro en long y pasa, ¿cuántas horas pasaron aquí? Pasó 1, 2, 3, 4 velas pasaron. Y cuando estuvo el precio acá, me volvían a preguntar en el grupo de Telegram que si la proyección del long había cambiado. Entonces yo les decía que por supuesto que no, que la proyección se mantiene por el tiempo que debemos mantener la posición. Si bien es cierto, acá en la parte baja, si tú te fijas, todo desde que terminamos el streaming de ayer hasta hace unas horas, aquí no teníamos prácticamente volumen. Entonces el precio se mantuvo por la zona, se mantuvo. Y hoy hace un momentito acabé de cerrar este long. Apenas me dio chance, me dio a favor. Y yo cerré ya el long ahí, tal como tú lo ves. Son movimientos que son rápidos. Si bien es cierto, aquí no se dio tan rápido. Pero eso es lo que yo hice. Porque ayer les comenté eso, por eso también les comunico qué es lo que pasó. Pero no es que vamos que por la velita ya
ya se quita el análisis, ni mucho menos. Cuando tú tienes un análisis, tú entras al mercado y aguantas tu posición hasta que las probabilidades se pierdan, y ahí puedes cerrar, obviamente, si es que no se te da favor y todo eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La gente que ya tomó ganancias está comentando que por esta vela, fíjate, por esta velita que se dio aquí, o que se está dando en el gráfico de 4 horas, que aún no cierra, por esta velita dicen que están dejando de ganar. ¿Tú qué opinas de eso? Aquí lo único que yo te digo es que si estás pensando que estás dejando de ganar, tu carrera de trader todavía tiene un gran espacio por recorrer. Y no te digo por alguna otra situación, sino que ese sentimiento es el que nosotros tenemos. Incluso yo solía sentir lo mismo cuando el precio de Bitcoin subía y yo no estaba dentro. De pronto cerré aquí, puedo haber cerrado aquí el 100% de la posición, y empieza a subir y tu sentimiento es que te va a dejar el mercado, y lo peor que haces es venir a comprar acá. Eso es lo que suele suceder cuando tú no eres dueño de tus emociones dentro del mercado. Si el Bitcoin de aquí se va a $50,000, tú no tienes que hacer nada. Tú no has tenido el patrón de entrada que te da tu estrategia. Y si tú eres fiel a tu estrategia, nadie te hace comprar porque sube el precio. O sea, eso es lo peor que hacemos. A veces cuando baja vendemos y cuando sube compramos. Entonces la cosa es totalmente al revés. Y deberías replantearte algo si es que en el movimiento desde el día 29 de septiembre, desde este día a este día, tú no le has sacado alguna ganancia al mercado, deberías replantearte las preguntas y saber el por qué tú no obtuviste ganancias. Porque yo me imagino que gran parte de la comunidad ha tenido sus ganancias. Si tú hiciste un trade, fíjate tú lo que pasa. Hay gente que hizo bien la tarea y se metió en compra y cerró por aquí, digamos. Cerró por aquí. En este momento se están dando contra el suelo porque dicen que subió más y que están dejando de ganar. Yo creo que ese pensamiento es el peor que puede acompañarte, porque te va a hacer cometer errores que obviamente con el tiempo vas a darte cuenta. Si tú de aquí a acá ganaste un 7%, suponiendo, tú simplemente estás fuera, estás con tus USDT tranquilo esperando tu próxima zona de compra, que en teoría, si es que las cosas se dan como nosotros pensamos, sería sobre esta media, sobre este punto de volumen, y de aquí tú vas a sacarle otro 7%, y no sé cuál es el problema. Si de aquí le sacas un 7%, tú deberías de estar feliz. Y la zona que no operaste, simplemente no operaste y punto, no pasa nada. No sé si es que estamos de acuerdo. Y alguien está dejando de ganar en el chat. No sé, voy a leerte en este momento. Si hay preguntas sobre el análisis, zona de compra mía, no. Si es que alguien cree que esa es una zona de compra porque se va a 60,000, puede comprar tranquilamente. Cada quien es dueño de su dinero, como ya habíamos comentado. Dice acá, podríamos especular igual que la subida a los 52, donde todos los rebotes en 4 horas se fueron dando a la media de 10. No entiendo la pregunta. ¿Podemos especular igual que la subida a los 52, donde todos los rebotes de 4 horas fueron dando? Ah, ya. La subida anterior te refieres. Divergencia bajista para Bitcoin en 1 hora en formación. Saludos y gracias por tu tiempo. Nosotros obviamente vamos a medir la fuerza del movimiento con un ADX positivo. Sí, supongo que es este movimiento que dice acá, que se empezó a ir por toda la media de 10 y cada vez topaba y el precio seguía subiendo. Si es que aquí va a pasar lo mismo. Como te comento, nadie sabe el futuro, nadie sabe. Lo único que nosotros vemos con esta estrategia son las zonas donde hay que adoptar el riesgo y las zonas donde hay que quitarse el riesgo. Por ejemplo, fíjate tú, y esto es algo también nuevo porque yo también voy aprendiendo, como te cuento. Yo voy aprendiendo de cada programa de Jaime y siempre.
estoy en un proceso de aprendizaje. Fíjate tú. Toda esta zona, todas estas zonas, cuando nosotros estamos por una parte baja, es cuando nosotros vamos incrementando posiciones, o sea, vamos comprando. Mientras baja más, compramos más, ¿verdad? Hasta canción tenemos. Baja más, compra más. Y si tú quieres, la otra canción sería sube más y vende más. Porque nosotros nos vamos quitando el riesgo cada vez que el mercado ya se va desarrollando a nuestro favor. Y las probabilidades de seguir subiendo van disminuyendo. Y eso es lo que yo te puedo contar, mi estimado amigo. Que alguien sepa que de ahí se va a los 50 al máximo, eso es mentira. Nosotros en este momento, inclusive en el gráfico diario, tenemos simplemente es el patrón de rebote. Va a ser diferente cuando yo tenga este ADX con fuerza y direccionalidad alcista. Ahí sí yo te voy a decir que el movimiento lo más probable es que siga subiendo. ¿Sí? Nosotros vemos fuerza con el ADX y la direccionalidad con el monitor. Ahora, si tú me dices que aquí hay fuerza, aquí está girándose este ADX, está girándose a pendiente positiva, pero nosotros no operamos únicamente por un indicador. Nosotros vamos a ver todo el panorama, y si tú me dices que va a seguir subiendo, yo creo que sí, también puede seguir subiendo, pero después de que ha subido casi un 20% Bitcoin, hay que ir tomando tus precauciones. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. Así es que dice acá, dice, esta es una trampa cazatontos, ya verán que liquidan a los long. Dice, bueno, todo puede suceder. Y yo generalmente especulo también que cuando el precio se mete en estos rangos, luego de un movimiento fuerte, aquí empiezan a liquidar para arriba y para abajo. O sea, no te extrañes que haya una vela, una mecha por la parte baja más adelante. También puede pasar. Pero como digo, nosotros esperamos simplemente paciencia para esperar el desarrollo del patrón. Y ahí vamos a entrar en compra. Antes de eso, yo no compraría. A ver, ¿qué porcentaje de aciertos tienes? Yo muy pocos, mi estimado Elías. Yo no soy trader profesional. Pero yo entiendo que la estrategia que estamos aprendiendo tiene un porcentaje de acierto del 70%. O sea, el 30% no es fiable. Pero eso en el caso de que tú manejes 100% la estrategia. Yo estoy en el camino de aprendizaje y cada vez voy mejor, eso sí te cuento. Dice Tatiana de Uruguay, Bitcoin baja a 41, me pregunta Saitama que suba, dice. Precisamente eso es lo que acabo de explicar. Nadie puede saber hasta dónde y simplemente vemos las zonas. Nada más. Ale Dávaro 50.000 dice, divergencia bajista para Bitcoin en una hora en formación. Saludos y gracias por tu tiempo. En una hora divergencia bajista. Yo creo que sí. Sí, está en formación ahí una divergencia. Sí. Esa me imagino que es la que tú estás viendo. Vamos a quitarle. El precio sube del máximo anterior. Y el oscilador decrece en cambio. Obviamente está sin confirmación porque aquí en una hora llevamos fuerza. Todavía no pasa del punto 23, pero está empezando fuerza y direccionalidad prácticamente. Sí, esto para el de una hora, que generalmente no es el gráfico más fiable que tiene la estrategia realmente. La amiga Jenny Molina me manda saludos desde Venezuela. Muchas gracias. Saludos para ti también. Dice Alejandro Granados quiere 1 inch. Vamos a ver alguna cripto que ustedes deseen. Antes de pasar a explicarles cuál va a ser el proceso que vamos a llevar para el sorteo de los 10.000 suscriptores del canal. Dice aquí Steiner, Uni y Sol. Vamos a ver. Uni y Sol. Ok, MDX también me pidieron por acá. Perfecto. Tenemos por acá que quieren ver a BET. Acá quieren DOT en diario, dice, y semanal.
Ajá. CHR. AXS dice, AXS está imposible comprar donde está. Si no compraste antes, yo creo que está muy complicado meterle el diente a AXS. Vamos a ver, acá me piden OMG. Perfecto. Tron también, TRX en diario. Luffy dice eso no sé qué será Luffy. Es algún meme de los que hacen enojar al maestro Jaime, me imagino. No sé si ya tengo Dent, Tron. Ok, vamos a revisar este grupo de criptomonedas. Tengo como 10 para irles revisando. Recuerda que generalmente tienen el patrón de Bitcoin, porque Bitcoin mueve el 90% del mercado. Pero vamos a echarles un ojo. Si está igual, yo creo que pasamos rápido para poder conversar sobre lo del sorteo que me interesa comentarles en este asunto, en este punto. Ajá, todavía yo le considero que tiene para desarrollarse un poco más, pero fíjate tú, estando sobre punto de control, ya no es una opción de compra. Imposible que yo compre acá con este patrón que está. ¿Puede seguir subiendo? Sí, pero ya aquí voy deshaciendo posiciones más bien. Acá idealmente tocaría que rompa y apoye, y ahí entraríamos en compra, porque ya sería con tendencia alcista. Ahorita estamos operando este rebote como en la mayoría de criptos. Eso para 1 inch. Igual debe estar en el de 4 horas. Nosotros en el de 4 horas, imposible compra. Es el mismo patrón de Bitcoin, lo mismo. Hay que esperar nuestro patrón cuando se complete el retroceso. Y ahí vemos qué es lo que pasa. Antes no. Uni. Vamos a ver a Uni. ¿Qué le pasó a Uni? Lo mismo. Lo mismo. Fíjate tú, nosotros esperábamos el retroceso ya desde hace rato. Y no se ha dado. Pero en este punto se está dando el resultado de una divergencia bajista, fíjate tú. Tenemos divergencia y con esta divergencia yo no puedo entrar en compra ahí. Entonces tengo que dejarle que se desarrolle todo este patrón del monitor. Lo mismo que en Bitcoin. Y luego ver mi probabilidad de incorporarme al movimiento alcista. Sí, entonces así le vamos a dejar. Simplemente actualizamos aquí. Por eso es interesante también la forma de ir tomando ganancias. Jaime siempre va subiendo el stop loss y también me parece bien porque aquí podrías agarrar mejores ganancias también. Pero claro, hay que saberlo manejar también. Uni. Vamos a ver Solana. También creo que hizo un movimiento fuerte alcista. Fíjate tú, nosotros tuvimos el análisis de Solana la semana pasada. Y creo que desde el domingo anterior lo teníamos alcista. Pero hay gente que no tomó la decisión a tiempo y quiere comprar ahí donde está. Y ahí no se compra nunca. Nunca se compra ahí. ¿Puede seguir subiendo? Sí, pero opción de compra en Solana, imposible que se compre eso. El de 4 horas debes buscar igual el retroceso para incorporarte a ese movimiento. MDX. Ajá, decíamos ayer que no se compra ahí. Todavía tiene por desarrollarse el patrón de rebote. Tiene espacio todavía hasta la media. Pero ya no es una zona de compra. Igual fue antes la compra. Y lamentablemente hay varios días que tengo que decirte lo mismo. Porque el mercado está así. Y mientras el mercado esté así, yo prefiero decirte que no es una zona de compra. Porque no se puede hacer más. Fíjate tú, aquí está subiendo. Y nada más. Aquí no entramos en compra, nunca. Nunca. En 4 horas posiblemente para mañana te esté dando la posible entrada aquí, fíjate. Está un poquito más desarrollado ya en 4 horas. Nos falta, ¿qué te digo? Unas 6 barritas, unas 6 barras para que toque el punto cero. Y ahí podemos analizarle para ver la probabilidad alcista en VeChain en 4 horas. Todavía un poquito más de esperarle, pero está muy bien porque no ha caído. O sea, ahí van con el movimiento. Simplemente paciencia.
y estar atento al mercado. Yo creo que DOT está igual. Lo mismo, un poquito más de paciencia. El movimiento fue alcista y se lo vio hace rato. En la zona que nadie quiere comprar, ahí es donde nosotros vimos que el probable movimiento era alcista. En este momento no entras en compra tampoco. Nada que ver. CHR. Lo mismo. Ahí sería en el rompe y apoya. Zona de compra, no. No podemos comprar ahí, aunque suba. Yo ya no me arriesgo ahí. CHR. Y con AXS, fíjate que nosotros hicimos igual la semana pasada el análisis diario. Y aquí está, fíjate. Este análisis lo hicimos, me parece que fue el 26, porque estábamos en esta vela. El 26 de septiembre hicimos este análisis de AXS. Y ya, ¿qué te digo? Aquí ya no te vas a meter nunca. ¿Sí? Ahora, como no es zona de compra, es que eso es cuestión de interpretación. Yo te digo, zona de compra, no. ¿Y qué hace la gente? Se viene aquí a meter en short. Se viene y se mete en short aquí. Porque no es zona de compra. Entonces, como va a retroceder, le meto short. Y si tú estás consciente de la direccionalidad y la fuerza que está teniendo el movimiento, ya vas por tu riesgo, porque esto puede subir más, sí puede seguir subiendo y te va a liquidar si es que entras en short. Entonces yo diría el retroceso para nosotros de entrar en compra, que es muy diferente a entrar en short. Pero bueno, cada quien con su estrategia, con la que estudiamos aquí, no podemos meternos ahí. En AXS, esperar el retroceso. Y Omisego tuvo un movimiento genial, fíjate tú aquí. Y ya lo habíamos revisado en días pasados. Fíjate tú que tengo aquí dos bolitas, dos zonas de compra. Porque justamente estaba cerca del punto cero, el precio no caía, pero la media marrón estuvo más lejos. Entonces yo decía que muchas veces comprar una porción, con el riesgo que significa que se te dé un retroceso más, completar la posición y es alcista el movimiento. Y justamente se dio con la primera compra. Ahora, comprar ahí obviamente imposible. O sea, no se puede comprar. No hay nada que hacer ahí. Tron también. A ver, esta... Vamos a ver, me salió en Bimbo. Vamos a verle en Binance. Acá está Tron. Mismo movimiento. La zona de arriesgar o de entrar al mercado era en la parte baja. Ahora protegido o tomar ganancias, pero compra jamás. Esperamos, ese es el rompe, esperamos el apoya para incorporarnos al movimiento. En TRX. Vamos a ver a EOS. Vamos a ver EOS. El mismo movimiento de Bitcoin. No hay para qué darle vueltas. Me dicen acá DOT en semanal, me habían dicho. Vamos a ver a DOT en el semanal. Déjame ver cómo está DOT en el semanal. Yo le veo alcista. Yo le veo alcista en tendencia, ¿no? O sea, puede bajar un poco más, sí, pero yo creo que ahí está la dirección principal del movimiento, es alcista bajo mi punto de vista. Creo que todavía nos queda por desarrollarse un poco más de ese valle verde. Sí, recuerda que simplemente es mi visión del mercado, es una opinión más y espero que te sirva de algo. Dice aquí Jeffrey Gamer, dice que está en short en Ethereum. ¿Qué probabilidad hay de liquidación? Fíjate que cuando hablamos de probabilidades, siempre hay probabilidades para arriba y para abajo. Ahora hay que ver dónde está la mayor probabilidad. En short, veámosle, a ver, el gráfico diario de Ethereum. Sí, todavía tiene por desarrollarse a la alza, todavía tiene desarrollo. Si tú te fijas, aquí le falta por lo menos 2 días más para que toque el punto cero
el monitor aquí en esta parte. Sí, entonces, ¿puede seguir subiendo? Sí. ¿La probabilidad más alta que siga subiendo? Sí. ¿Zona de compra? No. Eso es muy diferente. Ahora, te metiste en short. Justamente lo que yo te acabo de decir. Cuando nosotros vemos una zona de no compra, la gente se mete en short. Ahora, ¿qué es lo mejor que podría pasar para tu trade que estás haciendo en este momento? Fíjate tú que el precio está sobre punto de control. O sea, la probabilidad de short no es muy grande que se diga. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Nosotros consideramos esta como la zona de peligro. ¿Qué quiere decir? Que el precio puede hacer aquí un rango o puede caer hasta hacia la media móvil marrón. Y no quiere decir que no pueda caer más. O sea, eso sí. Pero este es el escenario. Entonces tú te metiste en short esperando, me imagino, que caiga hacia la media móvil. Sí, entonces yo lo que te podría decir, aquí lleva fuerza todavía el ADX. Lleva fuerza el ADX y no sé si tengas éxito, la verdad, porque varias personas se meten en short aquí y lo que pasa es que el exchange va a liquidarles y luego regresa. Entonces, si no estás tan apalancado, si no estás muy apalancado, probablemente puedas salir bien librado de esta, pero esta es tu esperanza. O sea, mientras se desarrolla esto, que el precio te caiga. Ese es lo único que puedes esperar. Luego de esto, cuando llegue acá y el precio no ha caído, yo creo que debes salir corriendo del short. Ese es únicamente mi punto de vista, mi estimado amigo. Muchas gracias. Dice acá, bueno, primero voy a comentarles sobre el sorteo que estamos haciendo para festejar los 10,000 suscriptores. Así es que si no estás suscrito, yo creo que es un buen momento para hacerlo, para que puedas tú también participar junto a toda la comunidad. Fíjate tú, como ya lo habíamos hecho en la ocasión anterior, aquí está lo que te pido que hagas. Va a participar la gente que sea suscriptora del canal de YouTube, por supuesto. Y una tarea adicional, tienes que seguirme por Twitter e Instagram. Ahí al final, en la pantalla final, vas a tener las redes sociales para que tú me sigas. Vamos a comprobar eso para la persona que gane. Si tú recuerdas, cada día voy a mostrarte acá. Déjame ver, cada día yo publico el anuncio del análisis en vivo por Twitter, fíjate. Perfecto, aquí. Por ejemplo, el día de hoy, yo he puesto este Twitter. ¿Dónde está acá? Aquí, por ejemplo, tú ves que dice Bitcoin estás dejando de ganar. Este es el Twitter del análisis en vivo de hoy. Lo que te pido que hagas es que le des retweet y aquí poner citar retweet. Entonces aquí vas a poner tu dirección de la billetera de USDT. Bueno, como sea, tu billetera, la dirección. Y esta debería coincidir y le das aquí en tuitear. Eso es todo lo que tienes que hacer. Todos los días va a salir un video y un tweet para que tú puedas hacer esa tarea. Y al igual debes dejar un comentario en el video de cada día. Entonces van a ser 7 videos, igual como lo hicimos la vez anterior. Fíjate tú, van a ser 7 videos. Vamos a empezar desde mañana. Va a ser lunes el video número 1, martes 2, miércoles 3, jueves 4, viernes 5, sábado 6 y el próximo domingo estaríamos en el video número 7, donde tienes que dejar tu comentario en Twitter con tu billetera y debería coincidir con el comentario en YouTube, porque te recuerdo que el sorteo se hará con los comentarios de YouTube. Vamos a hacer el sorteo en vivo y vas a llevarte 50 USDTs. ¿Y qué es lo que pasa? Si tú creaste tu cartera o tu cuenta de Binance con el link de referido de ABC Bitcoin, que te recuerdo, ¿dónde está? Que te recuerdo que te da un 20% de descuento en tus comisiones de trade y el 10% para futuros con el código ABC Bitcoin 1. Si tú tienes la cuenta creada con este link,
vas a triplicar el premio. Es decir, si alguien se ganó como la vez anterior y no es referido del canal en Binance, simplemente se llevó el premio que estaba en ese momento. No lo pudo multiplicar por 3. Ahora en este caso son $50 si es que tú no tienes esa cuenta. Y si tienes esa cuenta va a ser 150 USDTs que voy a obsequiarte. Y gracias al apoyo y por cumplir estos 10,000 suscriptores. No sé si es que está claro, les confundí o de pronto no se me entendió nada. Voy a leerte en este momento sobre este asunto del sorteo principalmente. 10,000 suscriptores, 100 USDT, dice. Bueno, son 150 en realidad. Por acá, ¿qué me cuentan sobre lo que les comento del proceso que vamos a llevar para el sorteo? Parece que no quieren ver. Luffy Inu dice acá. Elías dice que no tiene Instagram. Bueno, creo que es una buena oportunidad para que crees una cuenta. Dice acá. Cuando es short, Jaime dice patrón de debilidad, pendiente negativa, direccionalidad bajista, absorción. Sí, lo que pasa es que tienes que ver la temporalidad mayor y operar en un gráfico menor, una temporalidad menor. Ahí sí podrías tú aplicar un short, un long, lo que sea. Siempre va a depender. Dice acá SLP en 4 horas y semanal. Creo que revisamos ayer SLP. Yo decía que hay que dejarle tranquilo a SLP. Y si baja más hay que acumular. Yo creo que hay que acumular y vamos a tener alguna buena sorpresa en un futuro. No sabemos cuándo, pero yo veo que la gente en SLP ya no está vendiendo. Y eso es un buen punto. Va a hacerse un rango antes de que empiece a subir. Ese es mi punto de vista. Dice: mi precio de liquidación en Bitcoin es de 33,100. ¿Qué tan probable es que llegue ese precio Bitcoin? Quiero dejar correr el trade a 33,000. Me imagino que estás apalancado un 3X, tal vez un 5X. Y yo creo que la probabilidad no es tan alta para que llegue allá. Pero recuerda que Bitcoin hace cualquier cosa. Bueno, parece que no hay preguntas sobre el sorteo. Espero que participes. Y vamos a ver. Aquí el amigo dice que quiere ver Luffy. Dice... Déjame copiarle bien cómo está esto de Luffy. Ya se me fue por acá. Luffy Inu. Creo que es primo de Shiba. Primo de la Shiba Inu debe ser. Y no sé si estaré en TradingView también, pero... Bueno, vamos a ver. También quieren ver AVAX. AXS, creo que la acabamos de revisar a AXS, mi amigo. Tron también acabamos de revisar. EGLD, vamos a revisarla. Dodo dice. Dice acá. Alfa dice. Vamos con C98 también. Algorand. Perfecto. DYDX dice. DYDX. Ajá. Dent. Parece que vimos Dent. No vimos Dent. Ok, vamos a ver a Dent también. Vamos a empezar con este. Creo que es un perrito este Luffy. Luffy. Fíjate que aquí hay Baby Luffy y no hay Luffy. Ahí sí no puedo ayudarte si es que no está en TradingView. Vamos a ver a AVAX. Ok, vamos a ver a AVAX. Mismo análisis de Bitcoin si no estoy mal. Sí, yo te decía que vamos a dejarle tranquila esta criptomoneda hasta que termine el retroceso en el diario y le falta unos 3 días capaz.
Y le revisamos a AVAX porque es alcista, sí. Todo retroceso a la media va a ser para comprar más, es alcista. Entonces vamos a buscar este punto en los próximos días. Así es que tranquilos los que quieren entrar en AVAX. Y yo creo que sí nos va a dar la oportunidad. EGLD. Es alcista, por supuesto. Sí es alcista. Pero ya no es la zona de compra. Lamentablemente. Nosotros la habíamos visto acá, fíjate. El análisis está hecho como... Capaz que el lunes anterior le hicimos este análisis. Y esto es lo que vamos a buscar en AVAX, por ejemplo. Es darnos el tiempo de esperar un poquito y poder entrarle con mayor convicción simplemente. Eso, para EGLD ya no es una zona de compra para mí. ¿Es alcista? Sí es alcista. Eso, EGLD. Vamos a ver a Dodo. Dodo. Estamos operando el rebote en Dodo. Sí, entonces idealmente zona de compra ya cuando está cerca de las medias. Imposible comprar Dodo ahí. Y ya no es zona de compra. Sí, recuerda que es para seguir cayendo el primer... En este caso ya el siguiente movimiento es para seguir cayendo. ¿Podría subir un poquito más? Sí, pero ya el riesgo ahí es muy grande como para operar Dodo. Vamos a ver Alfa. Recuerda regalarme tu like también si es que te aporta en algo la información que estamos compartiendo. Y yo creo que aquí lo mismo que la criptomoneda anterior. Está un poquito arriba de la media, pero ya no es una zona ideal de compra. Lamentablemente los trades, las compras en el gráfico diario fueron hace una semana más o menos. El día lunes por ahí. C98. Aquí parece que yo vi la probabilidad de un trade pequeño aquí. Justamente yo le había publicado, déjame ver si le publiqué en TradingView. No era C98, era DYDX, yo estaba confundido. Sí, pero es alcista, lo vimos antes con la divergencia. Si tú te fijas, vimos esta divergencia y decíamos que el movimiento siguiente es alcista. Y se está dando, pero aquí ya no podemos comprar. Ya no podemos comprar, hay que esperar un retroceso para incorporarnos. Algorand. ¿Qué me dice Algorand? Lo mismo. Está interesante. Aquí es alcista, sí. Entonces vamos a buscar entrar en el de 4 horas. Porque en el diario es imposible entrar ahí. Simplemente esperar este retroceso. Lleva fuerza y direccionalidad todavía. Entonces sí puede seguir subiendo. Pero luego de un retroceso nos incorporamos nosotros. Antes no. Si aprendemos a no comprar donde no debemos comprar, creo que vamos a tener mayores probabilidades de éxito. Esta criptomoneda me parece que es la que yo le vi con opción en el de 4 horas. Sí, justamente aquí está el análisis. Pare de contar. Entrada alcista en ese punto para esta criptomoneda. Este es el de 4 horas. Y no le analizo en diario porque fíjate tú que no tenemos cómo analizarle. No hay mucha información. Y con ese riesgo de que no hay la información en el gráfico diario, te la dejo alcista en este punto. Aquí un stop loss que sería pequeño, de un 7, un 8% y para arriba, yo creo que sí. Muy bien, DYDX. Esa publiqué en TradingView, creo que la publiqué hoy. Si es que no me sigues en TradingView, también agradecido de que lo hicieras. Vamos a ver, Dent me dijeron... No sé si me dijeron en el semanal, creo Dent. Bueno, vamos a verle. Vamos a ver en el diario. Lo mismo que las demás criptomonedas. Si tú te fijas, aquí va a formarse. Tenemos agarrando fuerza el ADX y direccionalidad alcista. ¿Es alcista? Sí. Este mechazo es un elemento que nos da cierta duda. Sí. Pero zona de compra, tampoco. Si es que tú gustas en el de 4 horas, deberías esperar el retroceso. Y ahí, sobre la media, le revisamos otra vez. Yo creo que para mañana podría estarnos dando una entrada acá en Dent. Creo que decían el semanal. Sí, y el semanal es alcista. La zona de compra ideal ya fue antes.
Pero recuerda que es el gráfico semanal. O sea, si puedes comprar ahí, yo creo que sí. Y aquí ya vas más por proyecto. Y yo diría sin stop loss, al todo o nada ahí, porque un stop loss aquí estaría del muy grande. Un stop loss estaría, no, imposible stop loss ahí. Sí, pero es alcista en el semanal, bajo mi punto de vista. Todavía le queda recorrido esta parte, la partecita verde aquí, que no sabemos de qué tamaño es, pero yo creo que sí puede darse ese movimiento. Eso para Dent. Acá me piden Teta, dice Cristian Hernández. Vamos a anotar algunas criptos más, porque yo sé que ya me has dejado tu like. Entonces vamos a ver. Aquí dice Telos. No he visto nunca esa cripto, pero Stong dice. Martín Alberto dice Stong. No conozco esa cripto, pero le anoto tal como tú me la das. Y dice que es en KuCoin. Y quiere en semanal. Vamos a ver si puedo encontrar. Dice acá. Luffy Inu sí está, dice. Pero ya le revisé y está el Baby Luffy nomás está. Yo creo que aléjate de ahí más bien, como dice el maestro. Wax. Dice acá un amigo. Wax en diario. Dice que está en Huobi. Perfecto. Vamos a ver a Coti. No sé si vimos a XRP. No vimos a XRP. Bien, anoto XRP. Que me parece que tiene el mismo de Bitcoin. Dice Carlos, ¿qué opinas de Litecoin? Salirme a los 183. ¿Dónde salgo? Dice. Está complicada esa pregunta. ¿Dónde salgo? Tablas, dice. Mira debilidad, ya que estuviese arriba de 220 ese precio de Bitcoin. ¿Cuál de 49? Está muy quemada por fake news. Voy a revisarte Litecoin. Voy a darte mi punto de vista. A ver qué es lo que me comentas. Ya está Coti. Vamos a ver. Por acá. FTM también. Perfecto. José MC ha colaborado con el canal y dice Coti en diario y 4 horas. Perfecto. Vamos a ver. Para el amigo José. Déjame buscarle a Coti. Hemos revisado Coti algunos días antes. Vamos a verle. Sí, lo mismo. Estamos en el gráfico diario y no es una zona de compra. Aunque lo que yo dije y me mantengo en que tiene una tendencia alcista, fíjate. Entonces vamos a buscar este punto para incorporarnos a ese movimiento alcista. Nada más. Entonces simplemente paciencia hasta que retroceda. Y le metemos el diente a Coti. Y en el de 4 horas, yo creo que en el de 4 horas preferible no operar con este patrón diario. Y yo creo que nos evitaríamos un... ¿Para qué te vas a estresar? Diría yo. Mi estimado amigo. Es eso para Coti. Ok, vamos a... ¿Qué más me dicen por acá? Vamos a ver a Luffy Inu. Dice que sí está, dice. Vamos a ver. Vamos a ver Luffy Inu. Otra vez, fíjate. Ahí está. Lo único que hay es Baby Luffy. Ajá. Como tú ves, no está. Está Baby Luffy. Y creo que esa no es. Ok, ya. Ya, ¿dónde más? No puedo buscarle de otra manera. Aquí quieren ver Ada. Luna. Link. Y TRX, creo que ya revisamos TRX. Sí, ya revisamos TRX. Dale para atrás un poquito. Y esta, vamos a ver. Rose. Ok, ya tengo un grupo importante de criptos para revisarlo. Sin embargo, lo que no te he comentado
es que tengo una lista de reproducción para que tú también aprendas la estrategia totalmente gratis y dejes de depender del youtuber. Entonces, aquí vas tú a aprender todos los conceptos básicos y es una parte importante, el conocimiento, como dice el tío Jaime. El conocimiento está aquí. Ahora otra parte es la experiencia y eso nos va a ir dando simplemente el operar en el mercado y estar ahí haciendo nuestros trades. Al principio obviamente vas a perder hasta la camisa y no es malo, eso es bueno porque de esa manera tú vas a ir agarrando confianza con tu operativa. Una vez dicho esto, vamos a ver este grupo de criptos que está un poco grande. Vamos a ver Teta. Vamos a ver cómo está. Operado el rebote en la zona que está imposible comprar. El próximo movimiento es para seguir cayendo. Sí, nada que ver con Teta. El mismo análisis que hemos hecho hasta ahora. Vamos a ver esta. Telos dice que está en KuCoin. Yo pensé que me estaban troleando con Telos, la verdad. Porque querían vértelos. O sea, no, algo así, yo me imaginaba. Está muy bien. Muy bien estuvo. Fíjate tú, esta es la zona que estamos buscando en estas otras criptomonedas como me parece que fue... ¿Cuáles vimos hace rato? Vimos... Creo que fue AVAX y EGLD, no recuerdo. Pero buscamos esta zona. Esperamos el retroceso para buscar este movimiento. Ahora ya imposible comprar ahí, ya no es zona de compra. Déjale que haga el movimiento y en el retroceso nos incorporamos ahí. En este momento no. Yo creo que ya estamos tarde. Eso para Telos. Esta Stong. Stong me pusieron. Y no la encuentro como me puso el compañero. No sé si me puedes corregir ahí en el chat porque no está. Como me la pusiste, no está. Stong me dijo. Vamos a ver a Wax. Wax. Sí, esta sí está, fíjate. Que tampoco la he visto. Como tú te fijas, no tenemos mucho historial para poder tener un criterio muy acertado. Pero aquí lo que vemos es que una tendencia bajista en este momento se da un movimiento fuerte al alza y lo que podría venir es el retroceso. Zona de compra aquí ya no. No teníamos dónde ver tampoco esta zona de compra porque tú te fijas, no hay mayor información. En el de 4 horas, al estar el precio sobre el punto de control, déjame ver si queda sobre el punto de control o no queda sobre el punto de control. Aquí más o menos. Ya, el precio debería, mientras retrocede acá, mientras retrocede este monitor, el precio debería mantenerse por encima del punto de control. Solamente bajo esa circunstancia podrías operar a la alza, pero hay que darle tiempo para el retroceso en 4 horas. Dice acá el amigo, dice que era Strong, dice, a ver, vamos a ver si es que es verdad, Strong. Strong me decía que está en KuCoin, sí, esta debe ser. Perfecto, vamos a ver a Strong. Y me decía en el gráfico semanal. Fíjate que no tenemos historial en el semanal, pero yo te diría en el semanal, aquí hay que salir corriendo en el semanal. Ya tuvo su movimiento alcista y deberías incorporarte luego de un retroceso. Sí, o sea, ahorita imposible comprar en el semanal esa criptomoneda. Si tienes esa cripto, yo te diría que tomes ganancias. Sin que sea una recomendación de inversión, obviamente. Pero eso es lo que yo haría. Perfecto. Vamos a ver a Coti. Coti. Ok. Estamos en el semanal también. También es imposible el semanal de Coti. Yo creo que no. Y en el diario puedes aquí esperar el retroceso para incorporarte. El mismo análisis que hemos hecho de otras criptomonedas. XRP creo que tiene igual a lo que tiene Bitcoin, creo yo. Sí, zona de compra no.
puede irse a las nubes tal vez, pero yo ahí no compro, no es zona de compra en XRP. Acá el amigo que me dijo en Litecoin tenía algún problema. Me imagino que no usó el stop loss porque está ahí complicado. Me decía 183. Más o menos donde está el punto de control, diría yo. Déjame ver acá. Perfecto. Todavía le queda en teoría un impulso hasta la zona de control. O sea, hasta los 182. Más o menos que tú estás esperando que está... Imagino que estás comprado ahí. Yo creo que Litecoin a un mediano o largo plazo no tendrías por qué perder. Es un proyecto consolidado, es un proyecto bueno. Y en el semanal es alcista. Sí. Entonces yo te diría que no te estreses con Litecoin. Simplemente te tocaría esperar un poco, tener paciencia. Y yo creo que no la vas a perder en KuCoin. Y si te sientes tan incómodo y crees que se va a desplomar, yo creo que sería una buena idea vender ahí y asumir la pérdida. No es malo asumir pérdidas tampoco. Si yo tuviera Litecoin, yo no vendería. Eso es lo que yo te cuento. Vamos a ver FTM. Perfecto. Mismo análisis. Esperar el retroceso en 4 horas. Esto es alcista. Pero zona de compra no. En 4 horas incorporarte al movimiento alcista. Si quieres de FTM. Vamos a ver ADA. Que debe estar parecido. Vamos un poco rápido porque el análisis es repetitivo. Solamente cuando hay algo diferente podríamos detenernos un poco más. Lo mismo, zona de compra no es. Y en 4 horas se está dando ya. Le falta un poquito para el retroceso, que esperemos que sea sobre la media. Le analizamos aquí para poder operar este otro tramo. Eso para ADA en 4 horas, pero atento ahí. Vamos a ver Luna. Lo mismo en 4 horas, esperar el retroceso. Y acá idealmente en el diario yo ya no operaría incluso Luna. Acá son zonas ya de peligro, no son zonas de compra, son zonas de venta. Pero si Luna sube a $100, ya no es mi culpa. O sea, por estrategia no puedo comprar ahí. Eso para Luna, mi estimado amigo. Link. ¿Dónde está Link? Acá. Link, mismo análisis. En el de 4 horas es alcista. Y en el de 4 horas de esperar el retroceso. Esperemos que se mantenga sobre punto de control el precio. Y vamos más adelante a buscar el incorporarnos a ese movimiento alcista de Link. En este momento, esperar nomás. Rose. Vamos a ver cómo está Rose. Lo mismo, estamos... Sí, es alcista el movimiento, pero no es zona de compra en el diario. Y en 4 horas está a punto de darte el patrón de entrada. Todavía hay que dejarle que se desarrolle esto un poco más. Un poquito de paciencia. Yo creo que para el día de mañana habría varios proyectos de los que te he dicho que falta un poquito. Podrían darnos una zona de entrada clara, un patrón claro de entrada en el gráfico de 4 horas. Así es que vamos a dejarlo esto así por el momento. Recuerda participar desde el día de mañana en el sorteo. Regálame tu like, suscríbete si aún no lo estás. Muchísimas gracias por el apoyo y nos estaremos viendo el día de mañana. ¡Chao! Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos tus de rango. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000. Que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Eta.
Trump, No se asuste, no se asuste. Trump, Baja más, Trump, baja más, Trump, baja más. Trump, Lo baja así que los chinos no van a Trump, saber. Trump, 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 No se asuste, no se asuste.